Ruby, bienvenida. Hola, bendiciones. Hola, Rubí, Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Rubí. Ok, hermano Eric, el tiempo es tuyo para que nos compartas de la palabra del Señor. Eric, enciéndete el micrófono para escucharte mejor. Un segundo. Gracias. Vamos a ver. Muy bien, vamos a dar gracias por todos ustedes, pero también, bueno, ya estamos en vivo. Bienvenidos. Bienvenidos los que están en redes sociales con nosotros o los que nos van a ver en diferido. Y gracias a todos ustedes por acá. Bueno, ahora Paquita mencionó una frase que Dios hace caminos donde no sabemos si los hay, ¿verdad? Entonces, es un lindo pasaje. Y trajo a mi memoria un canto, voy a tratar de recordarlo. Entonces, antes de comenzar con el estudio de hoy. Dios me guiará cuando no haya dónde andar. Él lo hace en forma especial, me llegará a un lugar por mí. Él me guiará, junto a mí caminará. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará cuando no haya donde andar. Él lo hace en forma especial. Él me guiará, junto a mí caminará. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Como un camino recto Él me guiará. Agua en el desierto encontraré. Les dije que me iba a tratar de acordar, ¿verdad? Y estamos en vivo. Bueno, hace mucho que no toco la guitarra, hace mucho que no canto en forma, pero... Eric, ¿sí? perdón, la Estuvo última frase. excelente, don Eric. Eso estuvo Muy excelente. bien. Lo La felicito. última frase. La Ajá. tierra pasará, su palabra eterna es, y Él hará algo nuevo hoy. Senda Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré, amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Amén, 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 amén. Bueno, Excelente, lo amigos. recordó, es un Excelente. himno precioso, porque a veces no sabemos, como decimos aquí en Costa Rica, para dónde agarrar, ¿verdad? No sabemos por dónde tenemos que ir, pero Él es el que nos guía. Les prometo que la próxima semana la voy a cantar completa y me voy a acordar de toda la letra. Ahora fue que la recordé así nomás y me di cuenta que no me acordaba de toda la canción. Bien, estamos estudiando la gran tribulación. La semana pasada estuvimos hablando una introducción sobre ese periodo. Ya en nuestro andar por el tiempo, hemos viajado en el tiempo, ¿verdad? Desde hace bastantes meses estuvimos con Adán y Eva ya en Edén, en la dispensación de la inocencia, ¿verdad? También con
Adán, Eva y sus descendientes en la dispensación de la conciencia. Después estuvimos con Abraham en la dispensación de la promesa. Luego vino la dispensación de la ley con Moisés y los israelitas, que nos entretuvo bastante tiempo también. Luego vino la dispensación de la gracia, que nos ha tenido varios meses ocupados estudiando. Ahora vimos el traslado del pueblo de Dios. Y alguno dirá de la iglesia. Bueno, sabemos, y si alguien lo encuentra, me avisa y lo invito a almorzar. Así sea por Zoom, lo invito a almorzar. A donde quiera. Sabemos que no hay un pasaje que diga que Cristo viene por su iglesia. Él viene por su pueblo. Él viene por los que están en Cristo. ¿Verdad? Y sí, en la boda del Cordero es la iglesia, ahora sí, la que se va a casar con Cristo, la iglesia, ¿verdad? Pero cuando Él regresa también con sus santos, no solo con la iglesia. Bien, entonces, ya vimos que el traslado de la iglesia va a ser justo antes de la tribulación. Hay muchísima evidencia en la palabra de Dios que contradice lo que algunos han dicho de que la iglesia va a pasar por una parte de la tribulación, o que va a pasar por toda la tribulación y que se va al final de la tribulación, o que va a haber un traslado parcial, ¿verdad? Que algunos hijos de Dios vamos a quedarnos aquí, según como nos estuviéramos portando cuando Cristo venía, ¿verdad? Pero si fuera por eso, como todos somos pecadores y pecamos a cada segundo, nadie se iría con Cristo. Vimos la eficacia de la obra de Cristo para presentarse a sí mismo una iglesia santa y sin mancha. También vimos entonces, ahora sí entrando en la tribulación, el contexto de las 70 semanas. Estuvimos hablando por ahí. Vimos el contenido de la profecía de las 70 semanas. Vimos muchos pasajes que nos hablaron de esto, la naturaleza de la semana 70. Y hoy vamos a ver, o a comenzar el tema del propósito de la gran tribulación. Y para comprender el propósito de la gran tribulación es necesario entender que ese periodo es parte de una profecía que involucra un periodo completo de 490 años y que son parte del plan de Dios para con el pueblo de Israel y la ciudad de Jerusalén. Vamos a leer Mateo 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Dios hablándole a Daniel a través del ángel Gabriel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Así que vamos a regresar un poquito en el tiempo y sentar las bases para continuar hacia ese tiempo que, como vimos la semana pasada, es tiempo de angustia, tiempo de indignación, tiempo de tinieblas, tiempo de ira, tiempo de castigo y de juicios que Dios derramará sobre la tierra y sus moradores. El profeta Daniel estaba familiarizado con los escritos de los profetas y entendió mientras leía al profeta Jeremías que el cautiverio de los israelitas en Babilonia duraría 70 años y que estaba pronto a terminar. Estamos ante un Daniel que ya es un anciano. Recuerden que él fue de los primeros que Nabucodonosor se llevó para Babilonia. En Jeremías 25, 11 al 14 dice: toda esta tierra será convertida en ruinas y espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia durante 70 años.
Y cuando se hayan cumplido los 70 años, dice Jehová, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad y a la tierra de los caldeos y la convertiré en desolación perpetua. Traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro profetizado por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas estarán sometidas a muchas naciones y a grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Jeremías 29:10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Daniel entonces sabía que ese tiempo estaba muy cerca de cumplirse. Pues como ya dijimos, él fue de los primeros llevados cautivos por Nabucodonosor. Daniel también sabía que Dios perdonaría a su pueblo tan pronto hubiese arrepentimiento y confesión de pecados, porque así lo había prometido. Vamos a Deuteronomio 30, 1 al 3. Nos dice, sucederá que cuando hayan venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, te arrepientas en medio de todas las naciones a donde te haya arrojado Jehová tu Dios. Te conviertas a Jehová tu Dios y obedezcas a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te haya esparcido Jehová tu Dios. Conociendo así las escrituras y creyendo en ellas, Daniel, como dijimos, ya anciano, se dedicó a orar al Señor, a interceder por su pueblo, Israel. Y en respuesta a sus oraciones, Dios le reveló la profecía de las 70 semanas, que son semanas de años, es decir, cada día de la semana representa un año, por lo que la profecía, como vimos también la semana pasada, comprende un total de 490 años. Cuando se cumplan los 490 años, Dios habrá cumplido los 6 propósitos de su plan que conducen a la restauración del remanente de la nación de Israel. Esos 6 propósitos están descritos ahí en el primer pasaje que leímos en Daniel 9:24. El primero es terminar con la prevaricación. Esa palabra que se traduce como prevaricación viene del hebreo pesha y significa rebelión, maldad, transgresión, rebeldía. También para terminar con el pecado. La palabra que se traduce como pecado aquí es katha, que significa ofensa o pecaminosidad habitual. También para expiar la iniquidad. La palabra expiar es kafar, que significa cubrir, aplacar, corregir, reconciliar. Y la palabra iniquidad me llamó mucho la atención. Si yo les digo a ustedes, ¿quién conoce la marca Avon? ¿Cuánto me levantan la mano? ¿Verdad que sí? Bueno, pues la palabra iniquidad, no estoy satanizando nada, ¿de acuerdo? La palabra iniquidad, que se traduce ahí como iniquidad, es Avon, que significa perversidad, mal moral, maldad. También para traer justicia, cuarto propósito, traer justicia. La justicia de los siglos. La palabra justicia, la que se traduce aquí como justicia, es tzedek, que es derecho legal o moral, equidad, prosperidad. Quinto propósito, sellar la visión y la profecía. Sexto, ungir al santo de los santos. Algunas versiones dicen ungir el lugar santo. ¿Okay? Yo lo leí en el Strong, en la interlineal en hebreo, y me parece que la traducción más adecuada es ungir al santo de los santos, y hace referencia directamente a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estas 6 obras o propósitos aún no se han cumplido en el remanente de Israel.
porque no se han cumplido los 490 años. De esta profecía, de este periodo de 490 años, se han cumplido 483 años. Vamos a verlo, porque se explica en el mismo pasaje cuando se le entrega la profecía a Daniel. Ahí él se le explica cómo se llevará a cabo el proceso. Dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén pasarán 7 semanas, es decir, 49 años. Y la construcción de la ciudad y del templo durará 62 semanas, es decir, 434 años. También dice que al final de la semana 69 o después de la semana 69, se le quitará dice después de la semana 62, pero recuerde que se refiere a la semana 62 desde que comenzó la construcción del templo, pero ya hay 7 semanas anteriores. Es decir, tenemos 69 semanas en total. Entonces, al final de las 69 semanas, se le quitará la vida al Mesías. Y ahí se abre un paréntesis, que ya lo estudiamos y que se llama gracia, dispensación de la gracia, edad de la iglesia, y que lleva hasta el momento poco más de 2000 años. Y es el periodo que estamos viviendo. ¿Vamos bien hasta aquí? Recordemos que ustedes pueden intervenir, preguntar, acotar, aclarar en cualquier momento. ¿Sí, Naamán? No, perdón. Básicamente que veo que Andrés puso una manita en el chat. No sé si es que tiene alguna pregunta. No la estoy viendo, pero está bien. Andrés, ¿qué pasó? Contame, primito. Andrés, ¿tenés alguna? No, no, consigo que levanten las manos que saben la voz, pues es para que sepan de que estoy conectado. Sí. Aunque no Ok, me ven, no, estoy aquí te estamos viendo. escuchando todo. Ok. ¿Sí me están viendo? No, Sí, no te vemos en cámara, pero vemos el cuadro donde estás conectado sin cámara. sí, no está bien, ok. Pero ya gracias a la que pregunta, pues ahí les digo, vale. Perfecto, perfecto. Entonces, ahora, existen varios decretos que tienen que ver con la restauración de los judíos del cautiverio en Babilonia. Sin embargo, es el decreto que se registra en Nehemías 2, 1 al 8, el que marca el principio de esta profecía. Porque en los anteriores se concede permiso para reconstruir el templo, pero no se dice nada de la ciudad. Veamos, Esdras 1, 1, 3. Esdras 1, 1 al 3 dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Está hablando del templo, pero no está hablando de la ciudad, ¿verdad? Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Qué interesante que un hombre como Ciro haya reconocido al Dios verdadero. La Biblia no habla mucho sobre Ciro en su vida espiritual, pero solo estas palabras: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, y él obedeció a ese mandato. ¿Cuántos mandatos tenemos nosotros de parte de Dios y no obedecemos? El principal de todos. ¿Sí, Arturo? Hermanos, pues lo sentimos mucho, nos tenemos que retirar. Paquita va a empezar su transmisión ahorita en unos breves minutos, pero no queríamos que pasara el día de hoy sin conectarnos los dos para que conocieran a mi esposa. Eric, ya habías hablado una oportunidad con ella también. Creo que también hermana Lidia, cuando estábamos en Guadalajara, creo que también ella habló contigo, ¿no? ¿O no? No, ok. Entonces estuvo platicando, sí, cuando me recetaba y me decía de mi garganta,
Pero bueno, hermanos, la próxima semana ya estaremos nuevamente en Guadalajara. Vamos a ver cómo andamos y esperemos pues sí poder estar conectados con ustedes nuevamente. Hoy quería, pues quiero pasar este día para que conocieran en persona a mi esposa, la persona por la cual han estado orando todos ustedes tan fervientemente. Amén. Gracias, muchas gracias por sus oraciones y pues de verdad que fue una bendición conocerles personalmente y a través de este medio, como alguien decía en la oración, demos gracias a Dios por estos medios, ¿verdad? Que son tan edificantes para conocer la palabra y conocer a las personas. Pues nos retiramos y que el Señor les siga bendiciendo y muchas gracias, hermano Eric, que el Señor les siga bendiciendo. Muy interesante la plática y pues de mucho conocimiento. Muchas gracias. Bueno, que Dios les bendiga y seguimos Bendiciones. orando por ustedes. Recuerden que aquí en Costa Rica tienen una gran familia. Muchas Dios les gracias. bendiga. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bien, gracias hermanos. Vamos a continuar entonces. En Esdras 6, 3 al 8 hay otro decreto. Dice, en el año primero del rey de Ciro, el mismo rey de Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes a la altura de 60 codos y de 60 codos de anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar Boznai y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar la casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Sin embargo, en Esdras 4:1 al 4 se detiene la reconstrucción del templo, porque los judíos, además de la reconstrucción del templo, estaban reconstruyendo la ciudad sin autorización. Veamos Esdras 4:1 al 4. Recuerden que estamos sentando una base histórica sobre el tema de las 70 semanas. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Jadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Ahora veamos Nehemías 2:1 al 8. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Dije al rey, para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Vea que aquí está hablando ya de la ciudad. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó el rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá.
y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Entonces, es en ese decreto en el cual ya se permite también la reedificación de la ciudad. Al final de esos 483 años, como dijimos, se quita la vida al Mesías, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en ese momento se abre ese paréntesis llamado gracia, en el cual todavía estamos. Veamos Mateo 28, 16 al 20 ahora. Porque es dentro de la ley que se da esta orden, pero es para ser ejecutado dentro de la gracia. Mateo 28, 16 al 20 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, Cristo resucita, los discípulos se encuentran con él y él lo que hace es darles una orden. Vean que les dice que él tiene todo el poder, toda la potestad que le fue dada en el cielo y en la tierra. Y con base en esa potestad que él tiene, nos envió a ser discípulos a todas las naciones. No es solo dar testimonio, es a hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que Él nos ha mandado. Y haciendo esto, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Luego la era de la iglesia termina con la venida de Cristo por su pueblo, que incluye a la iglesia. Este pueblo está constituido por todos los que nos hemos arrepentido genuinamente de nuestro pecado y creído en Cristo como único medio para alcanzar la salvación. Juan 1, 11 y 12 nos dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es decir, Israel rechazó a Jesucristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando Jesucristo se lleva a los suyos, a los que estamos en Cristo, o los que han muerto en Cristo, y a los que estamos vivos, o estemos vivos en ese momento, comenzará el cumplimiento de la última semana de la profecía dada a Daniel, donde Dios va a derramar su ira sobre los moradores de la tierra. El periodo de la tribulación será testigo de la ira de Satanás en su afán por destruir a Israel, y dado que el evento es global, sufrirán todos los moradores de la tierra. Veamos Apocalipsis 10, 12 al 17. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Vea qué interesante lo que está pasando aquí. Alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¿Dónde vamos a estar nosotros en ese momento? Con el Señor Jesucristo. Morando en el cielo. Vamos Sí, a estar allá pero- en el cielo. Nosotros Perdón, nos Eric. vamos a alegrar.
Pero también dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Claro, lo expulsaron del cielo, ahora ya no tiene más cabida en el cielo. Recuerden que hasta hoy Satanás tiene acceso al cielo, no tiene comunión con Dios, pero él entra al cielo ¿a qué? A acusarnos. Perdón, Eric, Sí. perdón la interrupción. ¿Me corrobora la última cita? ¿Apocalipsis qué? 10, 12 al 17. Voy a revisar. Si No, justamente no es Ok, ese. 12. Apocalipsis 12. 12. Ok. Y sí, del 12 al 17. Segundo. Ok. Apocalipsis 12 del 10 al 17. Del 10 al 17. Perfecto, gracias. Apocalipsis 12 del 10 al 17. Lo puse al revés, puse versículo como capítulo y capítulo como versículo. Puse 12, 10 al 17. ¿Ves? 12, 10 al 17. Muy bien. Ya lo corregí en las notas también. No sabía yo que, no sabía que Satanás iba al cielo a acusarnos. Sí, No sabía. recuerde que en el libro de Job dice que Ajá, vinieron ajá, delante de Dios los hijos de Dios y entre ellos venía ajá. Satanás. Satanás, ¿verdad? Que llegó a chismear Ajá. sobre Job. No has Ujú. considerado a tu siervo Job. Y ahí empieza un martirio para Job, pero Dios lo permitió con un propósito. Bien. Entonces dice, y cuando vio el dragón, dice entonces, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Ok, este detalle lo estamos viendo los domingos, pero básicamente la mujer es Israel. ¿Ok? Recuerden que Cristo nació de la Virgen María, pero aquí la mujer no se refiere a la Virgen María. Cristo también nació del pueblo judío. Entonces esta mujer que está simbolizando al pueblo de Israel, ¿ok? Persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, Israel, o por lo menos una gran parte de él, va a ser llevado a un lugar fuera del alcance de Satanás. Y dice que va a ser sustentado, no le va a faltar nada, por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Un tiempo, 1 año. Tiempos, 2 años, más 3 años. Y la mitad de un tiempo, mitad de 1 año, 3 años y medio. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Esto fue explicado el domingo, nada más lo menciono brevemente, ¿verdad? En otras ocasiones la tierra, Dios ha mandado que se abra para tragar personas, también a través de la naturaleza, Dios ha creado eventos enormes en donde los enemigos del pueblo de Dios han sido destruidos y tragados, como los egipcios cuando venían persiguiendo a los israelitas a través del Mar Rojo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Ok, aquí voy a explicar algo muy rápidamente. Veamos que estamos hablando de que el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Cuál mujer? La Israel. mujer que había dado a luz al hijo varón. Estamos hablando de Israel, ¿de acuerdo? Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Ahora, no es contra cualquiera, ¿de acuerdo? Puede que esta guerra que desata Satanás contra el resto de la descendencia de Israel, de la mujer, afecte al resto de los moradores de la tierra porque es un asunto global, pero dice guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hay un grupo específico en la Biblia que se menciona más adelante, y creo que ya antes se mencionó en Apocalipsis,
que cumple con estas características y son los 144,000. Los 144,000 sellados, 12 de cada tribu de Israel, que fueron enviados a predicar de Jesucristo por toda la tierra. Y de acuerdo con este pasaje, en una interpretación literal, es contra ellos, contra quien se va Satanás a hacer guerra de manera desmedida. ¿Okay? Y como están esparcidos por toda la tierra, pues por toda la tierra se van a sentir los efectos de esa guerra. Ahora bien, todo lo que Satanás haga en este periodo le es permitido por una autoridad superior. Recuerde que Satanás no puede hacer nada por sí mismo. Él no es todopoderoso. ¿Okay? Vamos a ver, dice Apocalipsis 13, 1 al 7. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón es Satanás, recuerden. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. Es decir, aquí estamos ubicados en todo lo que venimos hablando ya en la segunda mitad de la tribulación, que es cuando la tierra ya ha sido golpeada por todo lo que ha sufrido en la primera mitad de la tribulación, y los moradores de la tierra también. A pesar de que el anticristo dijo que habría paz, recuerden que eso es una paz relativa, ¿verdad? Hay una paz política, pero sin embargo la ira de Dios está siendo derramada sobre la tierra y sus moradores. Entonces la tierra ha sufrido, los moradores de la tierra han sufrido, y ahora vienen calamidades más grandes, producto de los juicios de Dios. ¿Ok? Pero también viene con más fuerza la ira de Satanás. Y entonces dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemarle su nombre, verso 6, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer gran guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces las escrituras nos muestran que es en este tiempo cuando la ira de Dios y el juicio de Dios caerán sobre los moradores de la tierra. Entonces, esta es la naturaleza de la gran tribulación. No es ira de hombres ni de Satanás, excepto en la medida que Dios les dé autoridad para poder para actuar. ¿Okay? No es ira de hombres, no es ira de Satanás, excepto en la medida en que Dios les dé autoridad y poder para actuar. Es decir, ni siquiera eso está escapando al control de Dios. Entonces, ¿con qué propósito permite Dios todas estas cosas? ¿Cuál es el propósito de la gran tribulación? Bueno, el primer gran propósito de la gran tribulación es preparar a Israel como nación para recibir a su Mesías. Vamos a ver unos pasajes. Jeremías 37. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Entonces la tribulación es principalmente judía. Deuteronomio 4:30. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Ezequiel 20, 36 al 37. Vamos a leer este pasaje. Dice: como litigué con vuestros padres en el desierto, en la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca
fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Apocalipsis 7, 4 al 8. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y los versículos siguientes, los pueden leer ustedes. De la tribu de Judá 12,000, de la tribu de Rubén 12,000 sellados, y así mencionan las 12 tribus hasta sumar 144,000 sellados, 12,000 de cada tribu. Todo este proceso va a traer conversión a una multitud de judíos que entrarán en las bendiciones del reino y vivirán el cumplimiento de todos los pactos de Dios con Israel. ¿Cuándo? En la gran tribulación. Mateo 24:14 nos dice: y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El segundo propósito de la gran tribulación es derramar juicio sobre los hombres y naciones incrédulos. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora. Ya casi terminamos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Recuerden esa frase, la habíamos analizado, y los que moran sobre la tierra se les llama así, porque son aquellas personas que decidieron escoger el sistema político, religioso y económico de la tierra. No quisieron sujetarse a Dios. Jeremías 25, 32 y 33 nos dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro, y no se enlecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. ¿Qué tiempo más terrible? Isaías 26, 21. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Segunda de Tesalonicenses 2, 11 y 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 3 citas más. Apocalipsis 14, 18. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 6, 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Apocalipsis 13, 11 al 18. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Vean qué interesante cómo menciona a los moradores de la tierra, moradores de la tierra. Hace una separación clara entre los moradores de la tierra, aquellos que escogieron seguir a la bestia, seguir al anticristo, seguir a Satanás. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Todo aquel que pasó del periodo de la gracia a la tribulación y teniendo la información necesaria o recibiendo el testimonio de los 144,000 o de cualquiera que hablara de Cristo, decidió seguir a Cristo, obviamente no va a adorar a la bestia. Por lo tanto,
el precio de creer en Dios será la muerte. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y el que no recibía la marca, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, y el que no tenía eso era enemigo de muerte. Pagaba con su vida el rechazar a la bestia. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Apocalipsis 16:9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Muy bien. Entonces, el propósito de la gran tribulación. Dos propósitos enormes. Uno, preparar a Israel para recibir al Mesías, a su Mesías. Y dos, derramar la ira de Dios sobre aquellos que le rechazaron. ¿Sabe cuándo le rechazaron? Muchos le rechazarán en esa época, pero hoy hay gente rechazando a Cristo. Hoy hay gente que no quiere aceptar a Cristo como Salvador personal. Hoy hay gente que está engañada creyendo que puede hacer algo para merecer el cielo. Pero no podemos hacer nada para merecer el cielo. No podemos hacer nada para merecer el perdón de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Él es el único. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si nos escucha alguna persona que no conoce a Cristo como Salvador personal, que no tiene la seguridad de que si Cristo viene, se lo va a llevar, que no tiene la seguridad de que si muere, su alma irá directo a la presencia de Dios, de que no tiene la seguridad de la vida eterna, arrepiéntase. Pídale perdón a Dios por su pecado. Confía en Jesucristo y en lo que Él hizo en la cruz por toda la humanidad. Por usted lo hizo, porque le ama. Confía en el sacrificio de Cristo y reconozca que solo por medio de Cristo puede ser salvo. Que Dios le bendiga. Vamos a terminar aquí la transmisión. Si hay consultas, si hay preguntas, tenemos unos minutos, no hay ningún problema. Estoy para servirles.